Vi a mis 3 hijos morir, estaba al lado de ellos. Metástasis es cáncer. 5 pérdidas. 5 pérdidas. Y además eso es el dolor físico Sí, duele mucho. y emocional. En ese momento yo lloré a mis 2 hijos. Bienvenidos, yo soy María Elvira Arango y estamos navegando en aguas profundas. Evelyn, bienvenida, echémonos al agua. Bienvenida, me encanta eso de navegar en aguas profundas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, espero que muy bien. Porque eso has hecho tú, navegar en unas aguas muy difíciles. Sí, creo que no me ahogo en esas aguas profundas. Ya no, Ya no. por lo menos. Echemos esa película, empecemos pues por donde toca, por el principio. Quedaste embarazada muy joven con el novio del colegio, ¿no? ¿Cómo Sí, fue esa muy noticia? joven. No, terrible, terrible, Qué susto. terrible. El miedo, El miedo. la vergüenza, el cómo cuento, a quién le digo, o me van a matar, y ahora qué voy a hacer. Bueno, todas las posibilidades, pero siempre la certeza de que ese bebé nacía. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso sí, jamás estuvo en duda Ni otra opción. de otra opción, nunca. ¿Se casaron, los obligaron o ustedes tomaron la iniciativa No. y se casaron? Eso es una historia linda porque después de esa historia me di cuenta que yo funcionaba bajo reto. Pero eso me vine a dar cuenta 30 años después. ¿Qué pasó? La gente me decía, incluyendo mi familia, no se casen, no se tienen que casar, que el bebé nazca, pero no tienen por qué casarse, tienen todo nuestro apoyo, y a mí me dicen el no, y ahí iba yo contracorriente. No se case y entonces yo me voy a Entonces casar. yo me caso y yo les voy a demostrar que sí, que yo puedo, que yo sé, que a mí no me queda grande. Y pues realmente un matrimonio que debió durar un día, duró 25 años por ese reto. Y nace, efectivamente, Nace Nicolás. Sí, nace Nicolás. ¿Un bebé. embarazo difícil? Sí, porque yo tuve como a los 7 meses de embarazo una pielonefritis, una enfermedad del riñón, y parece ser que eso adelantó el parto. Entonces Nicolás nace Prematuro. muy prematuro y estamos hablando en el año 86, o sea, sin todas las herramientas científicas que hoy tienen los embarazos tan tempranos. Entonces Nicolás nace con una afección en los pulmones y al día siguiente pues nos llaman a junta médica a decirnos vengan acá papás. Papás, yo tenía 18 años, mi esposo tenía 22 y dicen tienen que tomar una decisión. Estaba, por supuesto, en la incubadora, cuidados intensivos. Sí, en cuidados intensivos neonatales, en la incubadora, yo no lo pude ni ver, porque cuando Nicolás nace se lo llevan corriendo a incubadora y en esa época no estaba la conciencia de ese vínculo madre-hijo, no, como que todo se hacía de otra manera y a mí no me lo permitieron ver. O sea, no sé si no me lo permitieron o por lo menos no me dieron la opción, porque uno está tan confundido que ni siquiera lo pide, porque la autoridad ahí es la autoridad médica, lo que ellos digan está bien, pero nunca me dijeron ¿quieres verlo? ¿Quieres entrar? ¿Despedirte? No, jamás. Tomarle una foto, un mechón de su pelo, una huellita, nada. Bueno, no sabes cómo era, qué color tenían los ojos. No, yo tengo una sola imagen y es todo lo que tengo. Muere Nicolás. Y muere mi Nico. Hacen un duelo. Terriblemente mal llevado. Ajá. Pésimamente mal llevado, porque el médico, me acuerdo perfecto que entra a la habitación y dicen, miren, como se presentan las cosas y de la manera que han sucedido, lo mejor es que lo dejen acá en la clínica. Se evitan el funeral, se evitan una cantidad de cosas y por el tiempo, no sé qué, es legal, o sea, se puede hacer. ¿Y así si fue? a ti te lo dice el médico y tú estás en esa confusión, uno dice, pues bueno. Una niña inmadura, sin saber nada. Y confundida hasta más no poder. Entonces no tuve un funeral, ni siquiera me dijeron, puedes venir por las cenizas, o sea, no, nada, Nicolás quedó allá. Eso hace que sea un duelo muy inconcluso. Claro, un duelo que cerró muchos años después. Pero para llegar hasta allá, siguen ustedes con su vida recién casados, ¿no? Sí.
nadando en aguas profundas, literal. Sí, Sí, porque conformar una relación de pareja no es fácil, la convivencia no es fácil y con un duelo tan grande encima, pues nada es fácil. mm. Entonces yo creo que yo quedé como dormida 4 años Y nace Mateo. Llega y otro llega embarazo, Mateo. que me imagino que es una noticia de alegría. Ay, sí, absoluta, yo dejo todo, hay susto porque cómo va a responder mi cuerpo. Claro. Entonces hay el miedo normal y yo me dedico 100% a mi embarazo, pero con la convicción plenísima de que era perfecto el embarazo. Y efectivamente, nació un Increíble, bebé lindo, divino, sano. divino, era un gordo, precioso, sano, desde chiquitico paraba tráfico porque era espectacular. Sí, Y yo dedicada a él 100%, el resto del mundo no me importaba nada. Arenera, triciclo, mamá mamá 24/7. 24/7. Espectacular. Me gocé esa primera infancia de Mateo hasta más no poder. Y Divino. en el camino estaban buscando un hermano para Mateo. Sí, pasando el tiempo, no queríamos que Mateo quedara hijo único. Sí, Entonces dijimos, bueno, busquemos un hermano para Mateo. Y empieza un viacrucis, embarazo extrauterino, operación, me quitan mi lado izquierdo, trompa, ovario, se va ahí. Después más embarazos extrauterinos con la única trompita que tenía, ahí remendada hasta más no poder, como 5 veces. 5 pérdidas. 5 pérdidas. Y además eso es el dolor físico Sí, duele mucho. y emocional. Y ¿no? emocional también, claro, porque y esto no, el médico me dice, mire, ya no busquen más, hay un riesgo para usted grandísimo. Un riesgo para tu salud. Mí, para mi Sí, salud. sí. Y ya no moleste más con eso. Entonces dije, bueno, pues ya, Mateo igual será. ya tenía Mateo. Yo dije, bueno, pues sí, ya, tampoco le vamos a poner más tinta. Y listo. Pasan los años, muchos, Pasan muchos años, pasan 10 años y medio, y de repente es una sorpresa el embarazo de Alejandra. pero absoluta. Yo me levanto el día de mi cumpleaños y digo, estoy en embarazo. Mi esposo me dice, Que a ver, sí. yo sé que estoy en embarazo. Me hice una prueba casera y dije, estoy en embarazo. Me dijo, yo no creo en esas, vámonos para la clínica. Pues claro, después Claro. de todo lo que nos habían dicho los médicos y todo, llegamos a la clínica, nos hicieron una prueba pues en sangre y sí, embarazo, la felicidad absoluta. Los médicos, mi ginecólogo, Muy muy cuidadosos. cauto, Sí. decía, esperemos a ver, toca hacer la ecografía, revisemos que haya llegado al útero, así, yo lo sé, o sea, yo lo sé. Y sí, efectivamente. Llegó a término una niña Perfecto, divina, sana, sana, perfectísima. que además llegó a alegrarles la vida a la familia y a acompañar a su hermano. Claro. Eran, aunque se llevaban muchos años. Sí, ese era el objetivo finalmente, o sea, Sí. digamos que el primer objetivo era como que se acompañaran. De hecho, es una historia linda porque cuando nace Alejandra, me llevan a Mateo a la clínica. Claro, a conocer a su a hermana. conocer a su hermanita. Mateo Sí. tenía 10 años y medio. Entonces era ya muy personita y él además era muy líder y empoderado. Y yo pido que me dejen con mis 2 hijos sola. Y se la entrego a Mateo literal y le digo, Mate, esta niña nació por una razón de ser que eres tú. Eres tu hermanita, es la que va a estar contigo cuando tu papá y tu mamá ya no estén. Entonces es tu sangre, cuídala, protégela, ámala, unan ese vínculo, porque cuando tu papá y yo no estemos, ella sí va a estar para ti. Dios. Y fue hermosísimo, esa imagen la tengo ahí presente, y él cogió a su hermanita y no la soltó nunca. Era Siempre un amor fueron. así impresionante, eran desesperantes. ¿Ah, sí? Sí. De lo parche, de lo Sí. amigos, de lo compinches. Claro, es que fue pasando el tiempo, entonces imagínate, Mateo tenía 20, Alejandra tenía 10, pues Mateo, yo llevo a mi hermana, tengo una fiesta, yo me la llevo, tengo un paseo, vamos Alejandra, déjenmela aquí. Eran súper unidos.
¿Y qué pasó ese fin de semana cuando Alejandra se empieza a sentir enferma, se empieza a sentir mal, que tiene mucha sed, que tiene fiebre? ¿Están en la Sí, casa? estamos en la casa y eso fue un viernes. Alejandra dice que no va al colegio porque se siente muy mal. Y eso ya es una señal de alarma gigante en ¿Ella una era pilísima? personalidad como Alejandra. Sí. Era repilísima. Y estaba como en exámenes. O sea, no era normal que ella no evadía una sola responsabilidad. Entonces, ¿En qué curso estaba? ella estaba en primero bachillerato, en sexto, ¿En sexto? ¿En qué colegio? en el Mount Vernon. Y era No, una de las niñas era más líder, juiciosas, era líder. juiciosísima, siempre en los primeros lugares, súper responsable, lideraba el baile en su colegio. Y tenían una Entonces, presentación esos días. tenían el Día de la Familia y Ajá. Alejandra, no, verla bailar era un espectáculo, sacó la sangre costeña de mi mamá porque esa niña bailaba divino. Y además era chiquita, era bajita de Ya. estatura. Entonces Sí. siempre iban en la primera fila, pero entonces ganaba todo el show porque era de primera y con ese movimiento de caderas, cual Shakira, no, era divina. Y entonces ustedes, Entonces dijimos, bueno, esto Algo- suena muy feo, vámonos para la clínica, porque ya, como te digo, era una alarma que tal vez en condiciones normales para cualquier persona o familia no es una alarma grande, para nosotros lo era. ya, Llegamos a la clínica. ¿qué hospital era ese? Llegamos a la clínica Chayo. Sí. Vivíamos muy cerca de la clínica Chayo por la confianza que teníamos en la clínica porque mi esposo era asmático. Entonces siempre dijimos en Bogotá, vivamos cerca a una clínica porque eso era normal llegar allá ahogado. Sí, con él al hombro ahí hecho un trapito, a dejarlo ahí. Entonces estábamos muy cerquita, fuimos a la Chayo, nos recibe un pediatra, entramos todos. ¿Por urgencias? Por urgencias. Y vamos los tres, el papá, hermano, Alejandra, y yo. sí, ¿y tú? Y entramos a la consulta, le comentamos que tenía mucha sed, que tenía vómito, diarrea, dolor de cabeza, que se sentía muy mal, que su fisionomía pues había cambiado, que los ojos estaban vidriosos. Y él dijo, no, eso es una gastritis. Todo parece un cuadro de gastritis. No le vio nada de dificultad, pero tampoco mandó ningún examen clínico para validar nada. Entonces se van para la casa. Queda registrado en la historia que la niña, que los padres dicen que la niña tiene mucha sed. Y nos va para la casa. Y que le demos suero y Sí. algún medicamento para la gastritis, una dieta blanda y ya. Nos vamos para la casa. Llega sábado. Llega sábado, Alejandra no mejora y uno esperando pues que el suero, que la dietica, que los medicamentos funcionaran y Alejandra nada. Entonces domingo por la mañana muy temprano volvemos a ir todos a la clínica, volvemos a referir lo mismo, a decir que habíamos estado el viernes allá y nos encontramos con un médico con una actitud terrible porque todo lo invalidaba, todo lo desestimaba. Es que te hacen sentir como ridícula. Sí. O sea, la niña tiene una gastritis y ustedes aquí. A ver, las mamás sí son exageradas. Qué intensidad. Dijo, no, ¿qué dijeron? Pues toda la familia acá. No, dijeron, vamos primero a urgencias y después al parque. Y uno se queda como sin capacidad de reacción. Como, ¿qué es esto? ¿Pero por qué me dice esto? Y él se mantuvo en el mismo diagnóstico del viernes de una gastritis. No hizo absolutamente nada. ¿Y ustedes se van para la casa? Sí. Aburridos y enfermos. Dijimos, es una gran clínica, son 2 pediatras distintos que están acá. Bueno, pues... Para la casa. Para la casa. Llegamos a la casa, Alejandra se siente muy mal, se queda dormida y en la tarde yo siento que ese sueño no, o sea, como que está muy desgonzada. No sé explicar qué es lo que yo siento, pero la despierto, la tomo y me habla incoherencias. Empieza a hablar cosas raras y para el hombro y otra vez para la clínica, a la misma clínica. Sí. O sea, lejos de pensar que era un error. Y llego y entro ya por urgencias, ya pidiendo una silla de ruedas porque la niña no podía ya caminar bien.
la ve otro médico y dice, esta niña es la tercera entrada a esta clínica, por Dios, ¿qué está pasando? Señora, usted ha venido, le dije, claro, vengo aquí desde el viernes, vine esta mañana y ahora necesito por favor que atiendan a mi hija, algo le está pasando, ya yo un poco descontrolada también. Y él empieza a hacer unos exámenes, no sé cuánto tiempo habrá pasado, no mucho. Y dice, la niña está en estado crítico, tiene el azúcar en 570, Cuando el normal es 110, 90, creo. 100. Sí. Y dice, y hay una cetoacidosis, que es ya un daño cerebral. Pues, Que ya no le llegó oxígeno al cerebro. Un daño. entonces, como que, no, cuidados intensivos inmediatamente. Y claro, la niña cuidados intensivos, llegamos a cuidados intensivos, todo es confusión. Pero Alejandra está consciente. Alejandra ahí está consciente, la internan, le ponen sus líquidos o qué sé yo. Y pudimos estar con ella como hasta las 11 de la noche, creo que ya nos sacaron y ya no se puede más, vengan mañana, y queda Alejandra en cuidados intensivos. Y nosotros pues rotos, Claro. absolutamente rotos. Yo me acuerdo que salíamos de la clínica y nos sentábamos en el muro, en el andén, porque ¿para dónde vamos? O sea, como que, no, yo no me quiero ir de acá. Sí, no. Pero no, pero hasta mañana nos vuelven a dejar entrar, pero como que tú quieres dormir Ahí con ella. acampar ahí lo más cerca que puedas. Sí. Es horrible. Llegar a la casa, en esa época no había tanto celular, todavía funcionaban los teléfonos fijos, y era el coco. Para mí, yo veía el teléfono y decía, ¿en qué no momento suene. va a sonar este hijo de madre teléfono en la madrugada y yo me voy a morir? Y al día siguiente volvimos a la clínica, pues lo más temprano, 6:30 de la mañana, y nos dicen que podemos entrar solo uno. Entra Fabián, papá, y cuando sale, entro yo, y Alejandra se la están llevando en ese momento a hacerle un TAC. Y yo la puedo acompañar por todo el pasillo en la camilla. Y en ese momento, en algún tramo, Alejandra abre los ojos, toma conciencia, me mira, me dice, mamá, me duele mucho la cabeza. Y con esas palabras de Alejandra, pues yo grito, denle algo, le duele la cabeza, y le pasan una pastilla. Yo digo, una pastilla no le va a hacer nada, ayúdenla, denle algo. Y me retiran, me sacan a mí de ahí. Y ya pasa el tiempo, no sé nada de mi hija. Pasa, pues no sé, porque la percepción del tiempo puede ser equívoca, pero no sé, para mí pasa mucho tiempo. Y cuando vamos otra vez a cuidados intensivos a ver dónde está mi hija, queremos saber de ella, no, que no pueden entrar hasta que no venga el médico. Sale el médico, nos dice que Alejandra ha tenido un paro respiratorio, que la tuvieron que reanimar. Todo es confusión absoluta. Finalmente nunca volví a oír la voz de mi hija. Eso fue lo último que oí. ¿Murió ahí? Yo creo que Alejandra murió ese día. Esto era lunes, pero la muerte se reporta el miércoles, porque entran una serie le quitan la seda, después le quitan la sedación para mirar. Sí, las cosas médicas. Todo lo que, no sé. No hubo nada que hacer. Y el miércoles ya nos dicen que está comprobada la muerte cerebral. Eso es un mal diagnóstico, claramente. Sí. Tenía 11 años. 11 años. Y Mateo queda, bueno, Mateo y ustedes dos, todos destruidos. Todos destruidos, todos absolutamente destruidos. Mateo, todos tratando de manejar lo mejor posible de manera individual. Es que es una confusión muy grande, muy, muy grande. Que una niña que está bien el lunes, que te habla, que la llevamos caminando a la clínica, que la llevamos hablando. Sí. Y bueno, después con el tiempo entendemos que solo el 5% de los pacientes, de los niños con diabetes tipo 1, que es una diabetes que da en la infancia más o menos hacia esta edad, entre los 10, 12 años se puede disparar, que no es genética, que no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2. ¿Y que es mortal? El mortal en el 5%. Imagínate. O sea, en el 95% de los casos,
los niños Se recuperan. tienen una vida normal, no se cura, no es una enfermedad curativa, Sí. pero es totalmente manejable, Funcional. total. Y empiezan todos a hacer el duelo de como pueden. Como podemos, es horrible, es horrible. Todos intentando de una manera u otra, Mateo se refugia en su novia. Y no sé si aparece Nicolás ahí, en algún momento, entonces uno Claro. pensando, el primer bebé que perdí, y No, ahora se Alejandra. juntan, mira, en el momento que ya nos quedamos esperando porque damos la autorización para que desconecten todas las máquinas y quiten todos esos sonidos horribles. Y cuando ya llega el momento y tú dices, ya dejó todo de funcionar. Para mí ya Alejandra había fallecido antes, pero ya las máquinas dejan todo en ceros. Ya ahí tú como que lo entiendes. En ese momento yo lloré a mis 2 hijos. Ahí es como si Nicolás estuviera parado al lado y yo en ese momento hice el duelo de los 2 al mismo tiempo. Fue una cosa desgarradora, pero fue como tenerlos a los 2 juntos en ese momento tan sublime. Y cuando uno ya cree, como dice muy bien Piedad Bonet, y tú de alguna forma en tu libro, es que no tiene nombre ese dolor, cuando uno pierde 2 hijos, ¿cuándo se enferma Mateo? No. Pasaron, Alejandra muere el 6 de junio del 2012. Como en agosto del 2013, o sea, un año después exactamente, que apenas estábamos medio sacando la cabecita. Del agua medio. No, de la alcantarilla. Sí. Mateo empieza a tener unas sudoraciones nocturnas espantosas. Decidimos llevarlo a la clínica, pero llamamos antes a la asistencia médica. Y la señora dice, llévenlo a la San Ignacio. Ok. Claro, porque la San Ignacio es un gran referente oncológico y ese es un síntoma bien importante en procesos de cáncer. No teníamos ni idea. ¿A la sudoración? La sudoración nocturna, pero es como si pudieras exprimir una camiseta y saliera el agua. Es una sudoración excesiva. Entonces llegan al hospital. Llegamos a la San Ignacio. Obviamente pedimos que hagan todo lo que puedan. Entramos a todas las consultas. La diferencia era que Mateo tenía 23 años o 22 años. Entonces, por favor, que es un adulto, miren, no me importa y aquí no me saca nadie, ya empoderados con una experiencia de haber sido invisibilizados, ¿no? Que eso que me pasó con Alejandra no me vuelve a pasar acá. Y además fue algo tan lindo, la San Ignacio, es una clínica que yo adoro y le tengo un respeto gigante. Imagínate que estando ahí en urgencias y Mateo en exámenes, le hicieron de cuánto examen puede haber. Sí. Y eso son horas largas, los llaman por el altavoz. Los familiares de Mateo Lineros, por favor, se pueden acercar a la oficina del director. Entonces, ay, Dios mío. Pues llegamos a la oficina del director y este hombre nos recibe con lágrimas y abrazo. Tinto y agua. Por favor, siéntense. Conocían la historia de Alejandra. Entonces nos dice, mire, yo hago parte del comité de urgencias de los hospitales privados, no sé qué tal, y yo sé quiénes son ustedes, porque sus apellidos los reconocí inmediatamente, y yo les quiero decir que en este hospital luchamos todos los días, es mi bandera, para que aquí nunca se presente un caso como el que tuvieron que vivir con su hija Alejandra. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por Mateo. No teníamos ni siquiera el diagnóstico. No, ya ahí tú te sientes contenido, claro, abrigado, claro. Seguro. Seguro. No. Querido. Sí, este médico hace poquito me lo encontré y yo no lo podía creer y yo lo abrazaba y lloraba y le daba las gracias y él me miraba y me volvía, me abrazaba y llorábamos juntos. No, una belleza. Y llega el diagnóstico. Y llega que el nadie diagnóstico, quiere oír. Además de una forma, porque era una residente, seguramente la que estaba ahí en urgencias, y dice, ya llegaron los exámenes. Entonces, ay, llegaron los exámenes. Y se queda ya mirando la pantalla y dice, ¡ah! Esto
esto es una metástasis. Me dice Mateo, Mita, metástasis es cáncer. Le dije, sí, pero ahorita no nos concentremos en eso, concentrémonos en ver qué hay que hacer para combatir esto. Pero el baldado de agua es impresionante. ¿Y cuál era el diagnóstico? ¿Qué tenía Mateo? El diagnóstico lo descubrieron unos días más adelante, porque el diagnóstico fue difícil encontrar el tumor primario. Era un tumor en el mediastino. Sí. Que yo hasta ahí no tenía ni idea que el mediastino existía. Ajá. Hoy en día entiendo que es el que cubre y contiene al corazón. Entonces yo digo, eso es cáncer de amor. Además que para Mateo, hoy lo entiendo, pues fue dificilísimo porque pues una niña de 11 años no tiene ningún pecado encima, además juiciosísima, pilísima, no perdía una sola materia. Mateo era pues un muchacho de 23 años, necio, no, pero bueno, con una vida normal, a él no le gustaba estudiar, se tiraba, me chutó, los años era una lucha para que pasara. Hoy entiendo que Mateo alguna vez tuvo que haber preguntado, tuvo que haber sido yo y no ella, que es parte normal del duelo. ¿Cuánto duró esa agonía? 7 meses. Se lo llevó muy rápido. Gracias a Dios. Gracias a Dios fue muy rápido porque era muy, muy invasivo. Y fue más diagnóstico que la misma enfermedad. Me explico, o sea, yo nunca vi a Mateo adoloridísimo. Sufriendo muchísimo. Sufriendo mucho, él siguió con su vida, exacerbó su humor, que era su sello, siempre pendiente de la familia, viajó, o sea, como que aprovechó bien ese tiempo. Dios. Muy duro. ¿Cómo se supera lo insuperable? Perder 3 hijos. Enterrar 3 hijos. Sí. Cuando empieza todo, pues, en todos estos momentos entre Alejandra y Mateo, nos llegaban muchas invitaciones a grupos de duelo, a citas de terapias, una cantidad de cosas, y yo nunca quise ir, pero yo todas se las daba al papá para que él fuera, y después le decía, bueno, ¿qué pasó? Porque pues sí quería saber, y él me contaba, no, terrible, imagínate, una señora, le pasó tal cosa, y contaba las historias, todas son historias dramáticas. Yo le decía, ¿hace cuánto? Me decía, como 10 años. Y yo, ¿qué? No, yo no quiero estar en un dolor que dure para toda la vida. Yo no quiero ser eso. Yo no quiero vivir, yo no quiero convertir a mis hijos en un dolor. Mis hijos siempre serán amor. Por eso, de hecho, yo no hablo que perdí a mis hijos. Entonces dije, no, yo así no quiero vivir. Y empecé a mirar todos los mitos que trae el duelo y ahí me encontraba. Acuérdate que yo soy de retos y de rebeldía. Entonces me puse como en rebeldía de ese duelo y empecé a seguir mi propio camino, solita. Yo decía, no, con esto no voy, no, a mí andar llorando, entonces tengo que vivir para siempre un dolor. Sí. Yo soy la más cobarde, si a mí me da una gripa y yo me muero. Pero no le da a uno, me imagino yo, culpa, envidia de ver otras familias felices, con los niños. Claro. Se gradúan los compañeros de Alejandra, Mateo, igual, sí. La novia. Sí. Dolor, mucha envidia. Ira, sí, duele. Pelea allá arriba. El duelo duele mucho y hay que dejarlo que duela. Yo ya tenía la experiencia de Nicolás de tratar de evitar un dolor y ya sabía que eso no llevaba a un puerto sano. Entonces, esa experiencia como que volvió y como Nicolás estaba aún vivo con todo esto, pues me ayudó para coger el camino diferente. Pero sí, todo eso pasa, la envidia. Yo veía una mamá con una hija y yo la quería ir a patear. O sea, yo salía lo peor de mí. Sí, salían en mis pensamientos y decía, no, horrible que yo piense así. Decía, no. Y uno supera el dolor de 3 muertes, de haber enterrado a sus 3 hijos, aprende a vivir con ese dolor, o ese dolor, o ellos están ahí de otra manera. ¿Cómo se procesa? A mí no me gusta decir que se aprende a vivir con el dolor, porque es que vivir con un dolor
es horrible y uno se acostumbra al dolor, sea físico o emocional, claro. y no me parece que sea sano vivir con un dolor de ninguna manera. Yo lo que hice fue rediseñar ese dolor y cambié el dolor de la ausencia, que genera mucho dolor, por la gratitud del recuerdo. Ya. Y para mí la parte espiritual pues es muy importante porque yo no soy la que le di vida a mis hijos, o sea, semejantes perfecciones, yo no los puedo replicar, no puedo hacer ni una uña de cada uno de ellos. O sea, nacer es un evento espiritual. Yo soy una puerta y un instrumento para que esas vidas puedan entrar, pero no soy yo la que las creo, la que las hago. Es lo que me convence. Y en la muerte es exactamente igual. Aquí quedo impotente porque yo no pude evitarlo. Vi a Sí. mis 3 hijos morir, estaba al lado de ellos y no pude hacer nada más que acompañarlos en ese paso. Entonces, pues prefiero agradecer haberlos tenido, agradecer ese tiempo y no quedarme llorando por el tiempo que no fue. Y yo te agradezco compartir con nosotros semejante testimonio de que se puede eso, ¿no? Sí, Superar lo insuperable. Eli, sí, gracias. a ti, Gracias. muchas gracias.